Hola gente, muy buenas noches. Bueno, parece que ya se va haciendo habitual, por lo menos ya llevo 2 fines de semana, que es sábado de la noche, pues me apetece grabar un podcast para ir contando un poco, bueno, sí, un poco la semana y un poco otras cosas también que no tienen que ver en sí con mi semana personal, pero que me apetece compartir. No sé, quizás esto se convierta en una nueva norma, que cada sábado grabo un podcast y lo saque el domingo por la mañana. O quizás no. Pero bueno, espero que estén todos bien, por lo menos todo lo mejor posible. Como siempre digo, aunque yo soy el creador de la comunidad, siempre intento mostrarme como uno más. No pretendo, aunque sé que sucede, porque el ser humano funciona así. No pretendo ser un referente, no pretendo ser un gurú, no pretendo ser eh, alguien superior en ningún sentido. Simplemente uno más, un paciente más, que se ha animado a alzar la voz, pero que está siendo acompañado y sostenido por mucho, porque estoy seguro que si no fuese por el apoyo, por el aguante que tengo por parte de ustedes, yo no sería capaz de continuar con este proyecto. Y bueno, de alguna manera todos estamos alzando la voz. Quizás yo el que más, porque yo muestro mi cara y tal, pero todos los que me acompañáis, me dais like, también alzáis la voz a vuestra manera, en vuestro proceso. Eso no los hace menos que yo, ni menos que nadie. Simplemente os hace únicos, os hace diferentes. Bueno, quería comenzar primero pues, comentando, como comenté la semana pasada, iba a comenzar un nuevo trabajo como teleoperador. Hago de teleoperador de UNICEF, llamo y bueno, intento eh, juntar socios para esta organización que creo que todo el mundo ya conoce. Y bueno, para una causa humanitaria, para los más necesitados, que bueno, si bien las cosas aquí tampoco que estén de lujo, pero bueno, a veces podemos echar simplemente unos euritos al mes y mejorar, no solo, no ya mejorar la calidad de vida de los niños, porque ya que UNICEF se encarga de la infancia, sino que por lo menos salvarles la vida, ya que la desnutrición es una de las principales causas de que bueno, no puedan salir adelante. Así que si os llamo, os va a tocar haceros socios. No, es broma. Bueno, la verdad es que he tenido mi primera semana, los 2 primeros días, sobre todo el lunes y martes, sobre todo el lunes. La verdad es que me desregulé bastante y me dio bastante ira, estuve bastante irascible. De tal modo que, bueno, al llegar a mi casa lo único que quería es dormir para apagar anestesiar ese sentimiento, mejor dicho, porque el sentimiento no se apaga. Eh, pero bueno, conforme han ido pasando los días, miércoles, jueves, viernes, pues mi cuerpo ha ido respondiendo mejor. Como he dicho, he vuelto al, al diazepam 3 veces al día porque al final, bueno, un entorno de trabajo, un trabajo siempre genera estrés y la verdad es que el diazepam me está ayudando, está haciendo lo suyo y bien que lo está haciendo porque para eso están los fármacos, no curan, sino para darle un empujón, volver funcional a uno. Y bueno, el ambiente laboral, la verdad es que me siento muy conforme con mis compañeros, mis coordinadores, todo el entorno en general. Es muy amigable. Ya he hecho mi primer socio justamente el día de ayer, acabando bien la semana. Espero que sea el primero de muchos. Y bueno, simplemente quería comentar eso, que mi principal temor, como conté la semana pasada, pues era que mi cuerpo no aguantase, pero mi cuerpo ha aguantado y conforme han ido pasando los días incluso he llegado a disfrutar del trabajo, del ambiente, cosa que bueno, no me pasaba en mi anterior trabajo, como sabéis algunos o no, pero me dedicaba, trabajaba en una empresa de climatización, manejando la facturación, redes sociales, y bueno, la verdad es que tenía una presión que era muy alta, que me hizo coger incluso aversión simplemente al lugar de trabajo o a la persona que, bueno, era mi jefe.
Y bueno, la verdad es que ya desde por sí, desde que dejé el trabajo, gané paz mental y ahora pues aún más teniendo un trabajo en el que tengo más libertad, se respeta más mi condición y bueno, el estrés incluso encuentro que me favorece en cierto punto, ¿no? Y la despersonalización también, ya que a veces hay que hablar de cuestiones duras, ¿no? Las cosas que afectan a la infancia no las voy a nombrar porque pueden herir la sensibilidad de alguna persona, pero claro, la despersonalización al final atenúa las emociones y puede hablar de ciertas cosas graves como si nada, evidentemente siendo consciente de, de la gravedad del asunto, pero pudiendo nombrarlas y por lo tanto sensibilizar a la otra persona para acercarla a ese objetivo que es pues eh, poder suministrar alimento y demás recursos que, bueno, como todo en el mundo se maneja a través del dinero. Así que, bueno, la verdad es que mi primera semana muy bien, tengo muy buenas expectativas y la verdad es que sobre todo me siento muy feliz y en paz. Eh, He ganado, han sido, bueno, unos meses difíciles cuando estaba sin trabajo y tal, evidentemente, ¿no? No es fácil renunciar a un trabajo, más cuando, bueno, yo como digo, vivo con mis padres, de hecho comida no me falta, pero igualmente para mis gastos, principalmente la terapia. Pero bueno, como todo es evaluar, evalué que me salía más a cuenta la paz mental que iba a ganar dejando ese empleo que el hecho de ya no poder asistir más a la terapia de MDR. Pero bueno, ahora al final el que, el que busca no siempre consigue, pero las probabilidades de conseguir aumentan. Y bueno, he encontrado uno en el que creo que me va a ir bien y voy a poder pues volver a la MDR en breve, seguramente en junio, ya que como dije estaba en la etapa de movimientos oculares. Y una de las cosas que también quiero hacer, como comenté, es crear una página web con Hostinger, con dominio.com. Es algo que voy a hacer para mejorar el posicionamiento en Google porque al final todos recurrimos a Google y la despersonalización es algo tan desconocido que yo quiero que una persona que tenga que no sé, por ejemplo, tenga algún síntoma, piensa que se está volviendo loco, pueda buscar en Google y, y le salga la página, le salga la página, le salga mi página y de ahí encuentre recursos como los ejercicios de Santos Barrios, como testimonios míos o de ustedes, que es algo que bueno, también invito, ¿no? A aportar, a hacer testimonios, como el poema que compartí de Antares, esta chica argentina que compartí el video compartiendo un poema. Podéis compartir testimonios eh, de experiencias con la despersonalización, eh, públicas o anónimas. Eso cada uno como mejor se sienta. Me lo podéis mandar mensaje privado en Instagram y pues yo lo publico. Porque creo que también es importante que no solo yo hable de mí y de mis experiencias, sino que cuantos más seamos los que hablemos y contemos bueno, no solo lo malo, nuestros síntomas, ¿no? Sino también cómo lo afrontamos y nuestro proceso en la medida que podamos, pues hay que ponerse a pensar que una persona que ve eso se va a sentir más animada y va a encontrar ahí realmente una comunidad, un grupo de pertenencia. Y bueno, esa es una de las cosas que quiero hacer. Bueno, como sabéis, yo los podcasts los hago muy simples. Simplemente me pongo a hablar. Bueno, tengo un papelito con algunas cosas anotadas, ideas, pero no edito mucho. Así como me sale, no pongo música de transición ni música de fondo. Lo hago muy sencillo. Yo sé que se pueden hacer estas cosas, pero realmente no me importa mucho. Hay gente que le importa más estos temas, a mí no. A mí me importa más en la escritura, por ejemplo. Soy bastante detallista en eso.
Pero quien sí es muy detallista con el tema del podcast es Ana, eh, la chica de Ágora Sin Miedo, que muchos la conoceréis, que tiene, bueno, no solo una cuenta de Instagram en la que cuenta su experiencia con la agorafobia y divulga también, ¿no? Sino que también tiene un podcast que está mucho más, y no es para hacer pelota, pero es la realidad, mucho más profesionalizado que el mío, porque además ella en una época de su vida fue locutora de radio. Y bueno, voy a dejar en la descripción el capítulo que grabé con ella. No en sí por mí, porque bueno, mi historia ya la conoceréis muchos, sino porque para referenciarla a ella, para que consumáis también su contenido, porque trata muchas temáticas de salud mental. Ya os podéis imaginar, si me invito a mí que vivo con despersonalización, invita a gente que vive con muchos tipos de cuestiones, esquizofrenia, trastorno de identidad disociativo, incluso aspectos más psicosociales también. Y bueno, ahí os lo dejaré referenciado. Eh, También quería hablar de cómo gestiono la DPDR tanto en el trabajo como en la universidad, porque claro, bueno, como sabréis algunos, otros no, yo estudio psicología en la Universidad de Málaga, actualmente en tercero, tengo 2 asignaturas este semestre y claro, ahora se junta la universidad, perdón, la universidad no, el trabajo. Entonces, bueno, primero que como toda nueva etapa requiere un periodo de adaptación, que bueno, los primeros días es muy caótico, pero bueno, básicamente doy clases por la mañana los días que tengo y por la tarde pues trabajo. Em, bueno, me tomo mis descansos en el trabajo, por supuesto, nos dan un descanso eh, cada, por cada hora que realizamos llamadas. Bueno, un descanso que básicamente es una cuestión no solo de salud, sino también legal, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que eso me sirve mucho, de repente estar tanto tiempo, porque es un trabajo realmente muy monótono y robótico, ¿no? Hacer una llamada, otra llamada, y bueno, en los descansos pues salgo a la calle, intento conectar con el cielo, con la naturaleza, los árboles, observar. Me llevo mi tarrito, mi frasquito con fragancia de perfume de rosas. eh, Hago algunos ejercicios para activar el cuerpo. Bueno, busco pequeños tips para conectar, ¿no? Y aprovechar esos 5 minutos y después volver a la acción. Y la verdad es que tengo que decir que lo llevo bastante bien. En esos descansos, por supuesto, intento no usar el móvil. Y por lo que, bueno, durante las horas de trabajo prácticamente no ni hablo ni subo contenido. Eh, a veces me tienta, obviamente, porque para mí la comunidad es muy importante, pero al final es algo que me juega en contra y que tengo que utilizar esos momentos para conectar y poder seguir adelante con el trabajo, porque en definitiva eso aumenta mi rendimiento y mi productividad. Y bueno, básicamente lo llevo así. Incluso si necesito un descanso extra por que la disociación me aumente, me tomo unos minutos, me salgo o me tomo una infusión. Bueno, busco mis maneras de conectar, como decía, la naturaleza a través de los sentidos, del olfato, eh, sobre todo estímulos fuertes, ¿no? Como una fragancia. Una fragancia es un estímulo que acapara nuestra atención sí o sí, porque es muy fuerte. Tema universidad. Bueno, en mi último periodo de exámenes, que fue en enero, la verdad es que lo pasé bastante mal con el estrés. Tuve 3 asignaturas, aprobé 2 de 3. Y a pesar de que aprobé esas 2, no me quedé nada conforme con la nota, porque sentí que el estrés en el examen me afectó en demasía. Partiendo de la base de que una situación de examen ya de por sí es estresante y es normal y es hasta necesario, pero bueno, con una persona con estrés postraumático, pues evidentemente el estrés ya puede pasar a jugar en contra, ¿no? A bajar el rendimiento. Y bueno,
dada la situación, aprobé 2 de 3, pero no me quedé conforme. Em, Me surgió la necesidad de hacer algo y así lo hice y os lo cuento. Básicamente me dirigí al departamento de discapacidad de mi universidad, de la UMA, y bueno, estuve hablando, exponiendo mi caso y pedí adaptaciones para los exámenes. Eh, y bueno, no me pusieron ningún problema, al contrario, me pusieron facilidades y me permitieron eh, solicitar, bueno, me permitieron directamente hacer exámenes en lugares, en despachos, en lugares cerrados donde no tenga que estar en contacto con tanta gente, con, con las luces, por la hipersensibilidad a la luz, eh, con los ruidos, esos típico barullo que se forma antes de los exámenes. Eso la verdad es que a mí me hace mucho daño. Y bueno, me concedieron la adaptación para poder hacerlo en, por ejemplo, en un despacho con poca luz, evidentemente vigilado por alguien. Pero bueno, la verdad que estoy contento por eso, porque me han concedido esas adaptaciones. Y también estoy contento porque em, se me ha concedido simplemente pidiendo un informe de la Seguridad Social. Es decir, em, yo por el proceso en el que voy todavía no tengo un diagnóstico oficial de estrés postraumático, porque no llevo todavía el tiempo suficiente, aunque de palabras sí lo tengo, pero para tenerlo en papel para la burocracia se necesita más tiempo. Pero bueno, he pedido un informe en el que se narra mi sintomatología, que básicamente es la que es. Lo que pasa que, bueno, a veces también los profesionales, la psiquiatra en mi caso, porque mi profesional de referencia, a veces son reticentes a poner etiquetas. eh, y también depende de a quién. Como yo solicité el informe para la UMA, pues, no sé, habrán entendido que poner la sintomatología era mejor. Pero bueno, eh, sí tengo juicio clínico de sanidad privada. Pero bueno, al final estas cosas no dejan de ser etiquetas, burocracia. em, y lo importante es la sintomatología, realmente lo que más cuenta a la hora de poder valorar las limitaciones de una persona, ¿no? Porque claro, decir estrés postraumático, vale, pero ¿eso qué implica? Pues eso implica, en mi caso, despersonalización, desrealización, impulsividad, eh, y bueno, muchas otras cosas más. Así que en ese sentido estoy contento, porque bueno, la universidad se ha portado muy bien, me ha permitido estas adaptaciones. Eh, no sé realmente si en todas las universidades de España se proporciona, porque esto va por comunidades autónomas. Eh, pero bueno, en cualquier caso, si alguien tiene algún tipo de limitación como esta y estuve en la universidad, no cuesta nada preguntar si es posible dar adaptaciones, que de todas maneras son muy generales y muy hablar entre la persona que dirige el departamento y el afectado, que en este caso soy yo. No es como en el bachillerato o en el secundario, que existen protocolos directamente diseñados para personas eh, con lo que sea. En la universidad, además, al ser un estudio no obligatorio, pues las adaptaciones son menores y más específicas, por así decirlo. Pero bueno, hablando, eh, todo se puede conseguir, no, pero todo se puede luchar por lo menos. Y bueno, lo último que quería hacer en este podcast de hoy es, bueno, como sabéis, estoy publicando casos clínicos. Me di ahora por entrar en bases de datos en Site Info, que es de la APA, y obtener casos clínicos de despersonalización porque realmente los hay y me parece muy interesante compartirlo con la gente para que se vea que bueno, que esto no es algo que sea desconocido en la ciencia, es decir, se han tratado casos clínicos y de diversos tipos, no solo típico adulto que de repente tiene despersonalización. Hay muchos tipos de casos, yo los voy como compartiendo. El primero que compartí fue
el de despersonalización en la infancia, que se publicó en Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil en enero de 2015, entre enero y marzo de 2015, no sé especificar. Y eh, se realizó en la Universidad eh, de Córdoba, Universidad Reina Sofía de Córdoba, en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Eh, Perdón, repito. Es un caso reportado desde la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Por lo que entiendo que ha sido hecho pues con la colaboración de este hospital y de la Universidad de Córdoba, cuyas siglas no tengo ni idea cuál es. Pero bueno, básicamente eh, es el caso clínico de un niño que, como dije como comenté en mi publicación de Instagram, bueno, la publiqué en formato carrusel. Es un niño de 12 años que vive con sus padres, que tiene un nivel socioeconómico medio. Lo comento por aquí porque también creo que puede ser más amigable para ciertas personas escuchar los casos clínicos de esta manera, ¿no? Además yo puedo ir haciendo apuntes y bueno, me interesa compartirlo así. Tiene un nivel socioeconómico medio, no existen antecedentes significativos en él de enfermedad mental familiares, ¿no? No existen antecedentes familiares significativos de enfermedad mental o epilepsia, embarazo, parto, desarrollo psicomotor y control de esfínteres dentro de la normalidad. Está diagnosticado de epilepsia rolándica, que ahora voy a buscar lo que es, porque sinceramente no lo sé. Epilepsia rolándica, ¿qué es? A ver. Crisis que implican convulsiones, sacudidas, entumecimiento u hormigueo en la cara de la lengua. Bueno, eso es lo que yo encuentro eh, de la epilepsia rolándica y que es benigna y que sucede principalmente en la infancia, como en este caso en este niño de 12 años. Pues está diagnosticado con esta epilepsia desde los 8 años, por lo que, bueno, está siendo supervisado por el servicio de neuropediatría del Hospital de Córdoba. Al margen de eso, no presenta otras enfermedades. Acudió a la consulta de salud mental derivado de la neuropediatría para valorar una serie de episodios de aparente desconexión del medio sin pérdida de conciencia. O sonará. Reconocía dificultades para precisar lo que experimentaba durante los episodios, y los describía como episodios en los que se percibía a sí mismo y al entorno como diferentes. Ya vamos entrando en terreno de despersonalización. Refería a sentir una especie de distancia emocional respecto a sí mismo y de lo que ocurría a su alrededor. Vale. Distancia emocional respecto a sí mismo, claramente es despersonalización. Y distancia emocional respecto a lo que ocurría a su alrededor, pues es claramente desrealización. Él lo describió como si lo viera desde fuera, pero sabiendo que estoy dentro y formo parte de la situación. Una descripción que muchos de nosotros seguramente podríamos haber hecho. Describía la situación y a las personas que estaban en ella. Describía a las personas, la situación de las personas que estaban en ella, incluido él mismo, como si no tuvieran vida, como si no fueran del todo reales. Algo que también es típico de la DPDR, preguntarse si los demás son reales. Pero reconocía plena conciencia de las situaciones con los matices descritos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos indica de que es una cuestión disociativa. Porque él era el niño, con 12 años, ya era plenamente consciente de estas distorsiones. Por lo tanto, se descarta que sea una cuestión psicótica. En una cuestión psicótica no hay conciencia de los matices. La persona cree que lo que está viendo, que lo que está sintiendo es real. Este niño se daba cuenta de que lo que estaba sintiendo no era normal.
Entonces eso es lo que diferencia los síntomas disociativos de los síntomas psicóticos. Su duración eran de bastantes minutos y desaparecía de manera espontánea, es decir, era intermitente. Su frecuencia era muy alta, siendo durante algunos periodos de tiempo prácticamente diarias. No refería a cambios en la forma, tamaño, color de los objetos, tampoco se observó ningún otro tipo de sintomatología que sugiriera un origen comicial, que lo puse en el post, pero ahora mismo no recuerdo. Creo que tiene que ver con la epilepsia. Eh, es decir, que no, el origen no tiene que ver con la epilepsia. Claro, sí, aquí lo tengo. Origen comicial se refiere a las crisis epilépticas, es decir, como decía, a ver que me perdí donde iba, no se observó ningún tipo de origen comicial, es decir, que estos episodios no tenían nada que ver con la epilepsia, ni cualquier otro signo o síntoma neurológico acompañante que pudiese explicar esta sintomatología. Reconocía ser un niño tímido con ciertos síntomas de ansiedad en situaciones de exposición social que le limitaban parcialmente en sus relaciones personales, que se había visto aumentadas al limitar sus salidas por los temores referidos. Por último, no prefería ni pudo hallarse relación con ningún otro posible factor desencadenante, emocional o mental. Es decir, que no se detectó ninguna situación de bullying o de malestar en la casa. Las crisis iniciaron hace unos 4 años, coincidiendo con el inicio de la epilepsia sin otros posibles factores estresantes identificables. Recibió tratamiento antiepiléptico inicialmente con levetiracetam y posteriormente con valproato, que entiendo son medicamentos para tratar la epilepsia. Mostró una buena respuesta a este último, al valproato, lográndose un control completo con desaparición de las crisis epilépticas. En función de esta buena evolución se retiró el tratamiento con valproato, manteniéndose la ausencia de crisis epilépticas hasta la actualidad, excepto en la coincidencia de su inicio, la evolución y el curso de los episodios de desrealización han sido independientes de la evolución de la epilepsia. Esto es muy importante porque la epilepsia está demostrado que puede generar despersonalización. Los episodios de PDR siguieron siendo muy frecuentes, diarios, remite el niño, a pesar del control de las crisis epilépticas. Esta persistencia de los episodios de PDR motivó finalmente la derivación a la unidad de salud mental. En la exploración psicopatológica, el niño se mostró muy colaborador y adecuado con sintomatología depresiva leve de carácter adaptativo. Reconoció estar preocupado por estos síntomas y por su pronóstico, refiriendo miedo a que fueran indicativos de la existencia de una enfermedad física, mental o grave, algo que también he escuchado mucho. Mucha gente con estos síntomas piensa que realmente puede llegar a tener algo más grave. Esquizofrenia, Alzheimer, un tumor. Es una idea bastante frecuente cuando se padece de PDR. En revisiones posteriores el niño reconoció que tardó en comunicar a sus padres lo que ocurría por temor a estar volviéndose loco. Otra idea que es extremadamente habitual en la de PDR. Me estoy volviendo loco, no sé qué me pasa. Que creo que podría ser tranquilamente una pregunta de cribado. Refería a limitaciones de su vida cotidiana y evitaba salir con sus amigos por temor a presentar alguno de estos episodios estando fuera de su casa. Se le diagnosticó trastorno de despersonalización de realización y se les prescribió tratamiento con sertralina, un antidepresivo, de 50 miligramos al día. Y se aconsejó iniciar tratamiento de psicoterapia dirigido a sus rasgos de personalidad y mejorar sus habilidades sociales. Los episodios disminuyeron de manera significativa, los episodios de DPDR. Y excepto un episodio aislado, coincidiendo con una situación de acoso escolar, una situación en la que es normal que se produzca despersonalización, no ha vuelto a presentar ninguno a partir del tercer mes de iniciado el tratamiento.
A los 14 meses de iniciado, se retiró el tratamiento de sertralina, permaneciendo asintomático en la actualidad. Para objetivar la sintomatología inicial y controlar su evolución, se le aplicaron inicialmente y a los 6 meses la escala de experiencias disociativas en adolescentes, la escala de disociación en niños y la versión española de la escala de despersonalización de Cambridge, que ya la deberéis de conocer porque la tengo publicada en mi perfil y le he dado mucho bombo. Bueno, los resultados de esto están en mi blog. Para quien le interese, es más una cuestión académica, pero bueno, básicamente puntuó alto en todos los tests al principio y a los 6 meses pues punto bajo, lo que significa que hubo una gran mejoría. ¿Qué más podemos comentar? Claro, acá se menciona, la despersonalización es una entidad relativamente frecuente en psiquiatría, pero infradiagnosticada y poco estudiada, y aún más en una etapa como la infancia y adolescencia, como es el caso presente. ¿Qué pasa? Que al coincidir el inicio de ambos trastornos, la epilepsia y la despersonalización, en un primer momento se consideró que los síntomas de EPDR eran causados por la epilepsia, puesto que además, como he dicho, está demostrado que algunas epilepsias, como la del lóbulo temporal, pueden producir estos síntomas. No obstante, la instalación del tratamiento con valproato controló las crisis epilépticas con eficacia. Junto a la ausencia clínica de crisis, los diferentes electroencefalogramas de control realizados no registraron actividad paroxística alguna, que no tengo ni idea de lo que es. Este buen control permitió la retirada del tratamiento antiepiléptico manteniéndose asintomático tanto desde el punto de vista clínico como el electroencefalográfico. Como se ha descrito en la literatura, la despersonalización es una entidad que con frecuencia suele ser resistente al tratamiento. No obstante, se han descrito que ciertos fármacos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, traducidos antidepresivos, pueden ser efectivos en pacientes con síntomas de despersonalización para la erradicación o atenuación de los mismos, es decir, para eliminarlos completamente o por lo menos para suavizarlos. Aunque también se han descrito casos en los que este tratamiento incluso ha empeorado los síntomas, pero generalmente suelen ser los que mejor responden los antidepresivos. Además, para muchos pacientes una psicoterapia adecuada conduce a una mejor evolución de los síntomas. En este caso, junto al tratamiento farmacológico, se optó por una psicoterapia de apoyo, descrita por otros autores como una psicoterapia eficaz en el trastorno de despersonalización. En resumen, la crisis de despersonalización mejoró de manera muy significativa desde el inicio del tratamiento, ya que junto al tratamiento farmacológico de 50 miligramos de sertralina al día, otros elementos contribuyeron de manera significativa a su mejoría. El alivio inicial que supuso para el chico comentar de manera abierta sus síntomas, tranquilizándole respecto a su miedo de estar volviéndose loco. Por eso yo siempre digo que esto hay que comentarlo a alguien de confianza. Una amistad, una pareja, una familia, pero alguien. Porque esa persona desde fuera lo puede ver de distinto modo y ser una gran ayuda. Y le supuso una progresiva tranquilidad que supuso comprobar la desaparición de los episodios, contribuyendo de manera significativa a la mejoría. Para algunos autores, los síntomas de despersonalización surgen como defensa ante situaciones estresantes, que, en el caso de este chico, podrían haber sido sus dificultades en sus relaciones personales. Es decir, que la despersonalización puede haber sido causada por sus dificultades personales, ya que, como relaté anteriormente, era un chico bastante reservado y tímido. Por ello, el tratamiento de psicoterapia se diseñó con el objetivo de trabajar sus rasgos de personalidad y habilidades sociales, es decir, intentando aumentarlas
y aportarle estrategias de afrontamiento ante futuros factores estresantes, así como factor protector ante la posible aparición de las nuevas crisis de personalización. Es decir, que el trabajo en sus habilidades sociales no solo se centró en contribuir junto a la sertralina a la desaparición de los episodios, sino de actuar como factor protector ante unas nuevas posibles crisis. La exploración psicopatológica sigue siendo la principal herramienta diagnóstica de la psiquiatría y bueno, esto ya es una cuestión del artículo. Como reza un viejo aforismo médico, se diagnostica lo que se busca, pero solo se busca aquello que se conoce. Y finaliza diciendo que una sólida formación en psicopatología debe ser un requisito indispensable en la formación del psiquiatra, como base de una mejor y mayor capacidad diagnóstica y por ende de una mayor eficacia terapéutica. Básicamente y en resumen, caso de un niño de 12 años que ya tenía epilepsia y bueno, se podía explicar la despersonalización por la epilepsia, se demostró que no era así. Se le aplicó un tratamiento farmacológico con sertralina, que es un antidepresivo, que como he dicho son los mejores fármacos que funcionan para la DPDR. Y además se atacó desde la psicología, en su caso pues a través de las habilidades sociales, ya que la despersonalización, la causa era los problemas para relacionarse que tenía. Entonces, atacado el detonante, que son sus dificultades de relaciones, se le reforzó esas habilidades para eliminar la despersonalización presente y como factor protector para futuras ocasiones. Por ello yo siempre digo que hay que ir a la base, hay que trabajar la base. En mi caso es estrés postraumático y estoy trabajando el trauma con MDR. En el caso de una persona con ansiedad, pues trabajar la ansiedad y adquirir herramientas para aprender a gestionar la ansiedad. En el caso del consumo de alguna sustancia, pues lo mismo. Trabajando la base, lo normal es que los síntomas de PDR se vayan, que también pueden quedar, puede suceder. Y eso, no quiero decir una palabrota, pero es es jodido y la verdad es que no sé muy bien cómo se trata. Y creo que ni la misma ciencia sabe cómo se trata en esos casos cuando permanece, cuando ya el origen se solucionó. A veces puede ser que, no sé, se vayan los meses de trabajado el detonante, pero normalmente trabajado el detonante se va, como en este caso. Y bueno, en definitiva es un caso en la infancia que es importante compartir. El otro día pues en una entrevista que le hicieron a Lorena de Alonso el System, que bueno, tiene TID y se dedica a divulgar, que decía que, bueno, aunque ella es de México y yo soy de Europa, es decir, las cosas son bastante distintas, pero rescaté una idea de la entrevista que me pareció muy interesante, y es que así como en la ansiedad y la depresión todos conocemos y existen baterías de muy fácil aplicación con ítems para a modo de cribado para ver, evaluar si una persona puede tener potencialmente eh, ansiedad o depresión, también existen baterías para la disociación, como por ejemplo o la CDS, la Cambridge Personalization Scale, pero claro, la despersonalización ya es una cosa más concreta. Lo que se tiene que intentar eh, detectar es la disociación, y para eso la verdad es que la mejor escala es la escala de experiencias disociativas. Y por ejemplo, incluir esa batería en la atención primaria, en psiquiatría, en los centros escolares, sería de gran ayuda para poder detectar estos síntomas y actuar ya desde la prevención y no solo desde las consecuencias cuando ya el paciente, bueno, el paciente, la persona, el niño en este caso, ya se encuentra en estado de disociación. Así que nada, gente, ya van 40 minutos, quería compartir esto. La verdad es que también quería hablar del otro caso sobre adicciones, pero se va a hacer muy largo y ya lo dejo para la semana que viene. Así también lo voy compartiendo de esa manera, porque bueno, si bien lo comparto de forma escrita y está ahí, pero bueno, esto también se puede escuchar a modo de podcast, mientras, no sé, uno va en el coche, sale a caminar, se sienta, se acuesta en su cama tranquilo. Además me permite ir a mí ir haciendo anotaciones
Como dije cuando empecé a mencionar los síntomas, que os dije, esto sonará conocido. Y bueno, creo que es otra forma de compartir, que cada más a mí me apetece hacerlo. Y bueno, pues nada más, gente, seguramente el sábado que viene haga otro podcast. Parece que los sábados a la noche son los momentos. Y bueno, espero que todos estén bien, o por lo menos, como digo, lo mejor posible. No me dejo nada en el tintero de lo que me ha apuntado. Bueno, simplemente también que hay muchos más casos clínicos que ir subiendo, y como siempre yo intento hacer participar a la comunidad y hacerle votar qué caso prefieren, ¿no? Aunque todos son importantes, eh, por supuesto. Y bueno, los casos enteros con los documentos, con los artículos científicos, están en mi blog, que ya sabéis que es despersonalizaciondesrealización.blogspot.com de momento, hasta que compre el dominio de Hostinger, que será despersonalizaciondesrealización.com. Ahí tenéis el caso al completo, al detalle, con todos los esquemas, los resultados de los test, el enlace al artículo oficial. Y bueno, siempre agradezco cuando comparto el enlace, por lo menos un clic, que la verdad que ayuda a posicionar mejor la página, el contenido en Google, y que sea más accesible para la gente. Así que nada, ya me dejo de rollos, que ya van 40 minutazos. Creo que ese capítulo es más largo que grabado. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharme, por el apoyo. Y como siempre digo, seguimos adelante y juntos mejor. Un saludo.